Listo. Entonces, Checho, si quieres, comienza. Listo, hola a todos, buenas tardes. Para nosotros es muy grato tener la presencia de estudiantes, tener la presencia de la doctora María Juliana el día de hoy en el evento de pesos pesados. Antes de iniciar, queremos compartir un video introductorio sobre qué es pesos pesados y cómo se ha venido desarrollando esta iniciativa en nuestra facultad. Debate, opiniones y discusión en Pesos Pesados. Construcción de ideas. Listo. Entonces, antes de comenzar, pues queríamos contarles que por motivos de fuerza mayor, la doctora Pamela no va a poder acompañarnos el día de hoy. Entonces, hoy vamos a estar acá en el evento con la doctora María Juliana. Entonces, si quieres, Checho, cuéntanos un poquito como de la hoja de vida de la doctora María Juliana. Listo. Hoy nos va a acompañar en la quinta edición de Pesos Pesados, que tiene como tema moda, plagio e inspiración. Desde un análisis desde la perspectiva de la propiedad intelectual, nos va a acompañar la doctora María Juliana Marín. Ella es abogada y especialista en Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Javeriana, concurso general de propiedad intelectual de la OMPI, CSU de Marketing, Comunicación de Moda y de Lujo de la Universidad Complutense de Madrid y la revista Elle España, y con un máster en Fashion Law del Centro de Estudios Garrigues de Madrid. Asimismo, es profesora titular de Legislación de la Moda en el programa de Gestión de Moda y el Diplomado de Fashion Law en LSI Bogotá, y es creadora de Fashionomista, plataforma digital de análisis jurídico de la industria de la moda en Colombia y la primera empresa consultora de Fashion Law del país. Para nosotros, para el Consejo de Jurisprudencia, para la facultad y para la universidad, es muy grato tener tu presencia, doctora María Juliana, y extendemos un agradecimiento enorme por aceptar esta invitación. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por abrir estos espacios tan interesantes para abordar diferentes temas y poder conectarnos con todos ustedes, los estudiantes, pues que al final es enriquecedor. Entonces, pues lástima que Pamela no pudo conectarse hoy con nosotros, pero espero poder cubrir este conversatorio como se debe. Entonces, pues no siendo más, si quieren, comenzamos. Súper, entonces comencemos con la primera pregunta que tengo para ti y es ¿cómo podemos identificar qué régimen de protección usar si, por ejemplo, derechos de autor o propiedad industrial en cuanto a cómo podemos proteger un diseño o una colección? O sea, ¿cómo identificar en qué régimen de los dos podemos pararnos? Bueno, en primer lugar hay que aclarar que para hablar de derechos de autor, pues tenemos que estar frente a obras, pues muy bien nos lo dice pues toda la normatividad de derecho de autor. Entonces tenemos que estar frente a algún tipo de creación del intelecto humano, tenemos que estar frente a algún tipo de obra para ser protegida por el derecho de autor. Por regla general, el derecho de autor no protege las prendas de vestir, no protege los accesorios, no protege las carteras, no protege las joyas, por regla general, por eso quiero aclarar. Y al respecto, pues ya han habido diferentes pronunciamientos judiciales, sobre todo en otras legislaciones, como es el caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que abiertamente pues ha señalado que por el componente funcional que tienen las prendas de vestir no pueden ser protegibles por derechos de autor. Sin embargo, hay ciertos elementos
que yo sí puedo proteger a través del derecho de autor. Hay ciertos elementos de las prendas de vestir y pues en la industria de la moda que yo sí puedo proteger a través del derecho de autor. En el caso colombiano tenemos una figura muy interesante que es la obra de arte aplicado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Las obras de arte aplicado suelen ser este tipo de aplicaciones que yo hago de obras artísticas. Normalmente pues se hacen de obras artísticas donde yo las incorporo en un elemento funcional, que en este caso pues puede ser una prenda de vestir, una cartera, unos zapatos, y yo incorporo una obra artística. ¿Esto qué quiere decir en español? Pues esto realmente a lo que hace referencia es cuando yo tengo una prenda de vestir con una ilustración estampada, con una fotografía estampada, con una frase, con algún tipo de estampación en la marroquinería, algún tipo de estampación en una cartera, por ejemplo. Hemos visto diferentes colaboraciones en las cuales artistas pues intervienen carteras, intervienen ciertos accesorios, ciertos artículos. Pues en esos casos particulares sí podría llegar a hablar de protección de estas prendas a través del derecho de autor, porque estaría aplicando a un elemento funcional como es una cartera o es una prenda de vestir, pues puedo protegerlo por esta figura. Adicionalmente, si yo puedo sacar de la prenda, si yo puedo dividir de alguna manera la obra artística, si yo la puedo extraer, pues yo la puedo proteger como un boceto, la puedo proteger como un dibujo, la puedo proteger como cualquier otro tipo de obra artística. Igual sucede con las fotografías. La fotografía en moda, pues es una de las líneas también más importantes del tema editorial en la industria de la moda, pues es fundamental, y ese sin duda está protegido por el derecho de autor. El contenido, pues digamos ahorita con el tema de redes sociales, el contenido que se está generando también puede incluso ser protegible por derechos de autor. Entonces, hay muchos aspectos que yo sí puedo proteger de las prendas de vestir y de los accesorios a través del derecho de autor, pero tengo que tener presente que siempre tengo que estar frente a algún tipo de obra, ya sea literaria, artística, fotográfica, cualquier tipo de obra protegible por derechos de autor. Y por el otro lado, con respecto de la propiedad industrial, lo más común y lo que más vemos en la industria de la moda, pues es el tema de signos distintivos. Las marcas cobran un valor fundamental en la industria de la moda, son activos pues intangibles, son activos de negocio, son una parte fundamental de las empresas de moda. Por esta razón, pues muchas veces vemos todos estos procesos de fusiones y adquisiciones, vemos estos procesos donde grandes conglomerados compran diferentes empresas precisamente por lo importante que se vuelve la marca y lo posicionadas que son, sobre todo en temas de marcas de lujo, pues tienen un valor comercial bastante alto estas marcas. Entonces ahí pues entra en juego obviamente todo el tema de construir una marca, de construir un universo, de lo que hay alrededor del ADN de una marca, contar una historia, bueno, todo lo que le da valor comercial a la marca, porque no es solamente tener un registro y una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio y ya está. Entonces, pues en temas de moda, sin duda, el componente marcario y el componente de signos distintivos es súper importante. También para las licencias, para las colaboraciones, para los co-brandings, pues sin duda tengo que tener una marca protegida para poder hacer este tipo de negociaciones, si no, pues no habría lugar a esto. Y por regla general, en el caso de la legislación colombiana, la figura que nos dan en la propiedad intelectual para proteger los diseños es el diseño industrial. Eso es un elemento y es una figura que en la práctica es bastante difícil de proteger por esta vía. Hay otras legislaciones que tienen figuras, como es el caso de la legislación norteamericana, que tienen elementos como es el caso de las patentes de diseño, tienen estas herramientas a través de las cuales yo sí puedo proteger mucho más fácil las prendas de vestir, los zapatos, las carteras, es mucho más fácil a través de estas figuras, mientras que el diseño industrial pues nos vuelve mucho más dispendioso y nos traba un poco el tema de protección. Pero hay casos sin duda en Colombia que se han protegido por esta vía, hay casos en Latinoamérica que se han protegido por esta vía, entonces pues no es una herramienta totalmente inútil, pero sí complica un poco más el tema de la protección. Entonces, la verdad, los abogados que trabajamos con esta industria nos toca ser súper creativos para ver qué elementos tomamos. Entonces, no es solamente trabajar con industrias creativas, sino nosotros mismos nos toca ser muy creativos para ver qué elementos podemos proteger, por dónde nos podemos meter, para brindarle
el mejor acompañamiento pues a los actores de la industria de la moda, porque trabajar en esto no es solamente trabajar con diseñadores y no es solamente trabajar con grandes marcas, sino también pues trabajamos con ilustradores, con fotógrafos, con organizadores de eventos, con grandes empresas, con influencers, o sea, hay muchas personas que hacen parte al final también de esta industria y pues hay que protegerlos de alguna manera. Entonces, básicamente, creo que te respondí 1000 cosas, pero pues espero haber resuelto la duda. Sí, tranquila, doctora María Juliana, no hay ningún problema. Antes de seguir continuando, les recordamos a las personas que están conectadas acá en el Zoom que están las preguntas abiertas por parte del público para ahorita al final realizarlas. Se las tienen que enviar a las personas que tienen en su nombre la palabra SEC. Ellos se encargarán de recolectar todas las preguntas del público. Nos venías hablando de las obras de arte aplicado en las prendas. Y eso nos conlleva a hacernos una pregunta de cómo determinar la originalidad de estas obras, teniendo en cuenta que la industria de la moda se mueve en un mundo de tendencias. Entonces puede ser que esa misma obra sea plasmada en diferentes prendas por diferentes diseñadores. Entonces, ¿cómo se puede manejar este aspecto ahí? Bueno, pues realmente el tema de la originalidad, pues es una definición completamente subjetiva. O sea, no existe un concepto, nosotros no podemos ir ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor a que nos determine si esto es original o no. O sea, realmente no hay un estudio, pues a diferencia de lo que sucede con las marcas, que sí te hacen como todo un proceso y todo un trámite de registrabilidad para ver si es registrable o no tu marca. Esto no sucede en derechos de autor y esto no sucede con el tema de medir la originalidad. Entonces, al final es un tema probatorio, como te digo, es un tema de sacar la creatividad en serio del abogado que está defendiendo este caso, porque aquí tampoco tenemos figuras como el precedente judicial. Entonces, acá pues no podemos decir, existen dos pronunciamientos medianamente parecidos o por qué a este diseñador sí se lo dieron y a mí no. Entonces, al final, pues cada caso es particular y ahí sí entra pues la palabra favorita de todos los abogados, que es depende. Entonces, hay que mirar realmente en cada caso el componente originalidad. Lo que tú mencionas con respecto de las tendencias, y estas son unas zonas grises en la industria de la moda, porque muchas personas pues caen en estas zonas comunes y caen en estas llamadas coincidencias creativas. Y por eso es que muchas personas salen a decir abiertamente que ven plagios en todas partes, que todo es copia, que todo se parece. Entonces ahí ya comienza como a difuminarse un poco esta línea entre inspiración, entre copia, entre imitación. Entonces ya ahí comenzamos como a pasar la línea, pero realmente no tenemos una norma y no tenemos un concepto que nos determine si tienes estos 3 requisitos o estos 5 requisitos, va a ser original o no. Entonces, al final, pues es completamente subjetivo determinar la originalidad, pero pues siempre es una invitación que yo hago tanto a mis alumnos como a las personas con las que yo trabajo, como a todos los creativos que conozco en este medio, y es a que hagan su mayor esfuerzo por ser originales, por proponer algo nuevo, por ser innovadores, porque al final pues esos son los que terminan diferenciándose también en el mercado, los que tienen más herramientas o más posibilidades de protegerse, porque pues al final sin duda tengo que cubrir como todos estos escenarios y todos estos caminos, pero pues sí, es algo completamente subjetivo y pues igual ahí aplica un poco el tema de la recursividad, porque las obras de arte aplicada normalmente es cuando yo estoy incorporando otro tipo de obras. Entonces, si yo me estoy aliando con un ilustrador que tiene unas siluetas muy particulares, que tiene unos trazos que son bastante distintivos, que son únicos, por decirlo de alguna manera, pues seguramente voy a cubrir ese componente de originalidad y voy a poder llegar a protegerlo mucho más fácil a si yo sencillamente me limito a decir es que están de moda, porque esa es la palabra que siempre se usa, y es como es que están de moda las flores, o están de moda los corazones, o están de moda los ojos. Entonces todo el mundo hace ojos, todo el mundo hace corazones, todo el mundo pone flores. Entonces, pues al final yo cómo diferencio o cómo llego a proteger este tipo de elementos o cómo llego a proteger este tipo de temas tan abstractos y como tan abiertos y que cualquier persona al final puede caer
en este tipo de escenarios. Y eso es muy cierto. Ahorita en la primera parte que nos hablaste un poquito de derechos de autor y de que pues estos pueden llegar a proteger algún dibujo o patrón muy particular, muy original que se pueda estampar, por ejemplo, en un diseño, en una tela. ¿Es posible de alguna manera proteger la forma de una prenda desde la propiedad intelectual? Porque, digamos, me surge la duda, un ejemplo, si se diseña un vestido específico con una tela que esté, por ejemplo, protegida por el derecho de autor por su estampado, algún diseñador podría sacar un vestido con la misma forma, pero con una tela de un mismo, por ejemplo, un mismo color, una tela negra. ¿Hay alguna manera como de poder proteger la forma específica de una prenda? Bueno, en primer lugar yo podría proteger la silueta protegiendo el boceto, o sea, registrando el dibujo, o sea, el dibujito, el sketch que hace el diseñador antes de hacer todo su proceso creativo, yo lo podría proteger como una obra artística, porque al final pues es un dibujo. Y es un dibujo pues que en teoría es un dibujo original que está haciendo este diseñador, entonces yo lo puedo proteger por esta vía. Por otro lado, pues protejo el tema de la estampación, lo que estoy incorporando en el textil, entonces de esa manera pues protejo como este estampado o esta tela particular. Y adicionalmente, cuando hay ciertas siluetas que son muy particulares o que se vuelven distintivas de las marcas o se vuelven, y esto sucede sobre todo en las marcas de alta costura, aclaro, en Colombia no hay alta costura, pero pues las casas que hacen alta costura, pues con estas piezas y estas prendas tan elaboradas y que son, pues tienen unas siluetas muy particulares, o en el caso de los diseñadores que están incorporando impresión 3D también en sus prendas de vestir, pues llegan a tener unas siluetas que sí podría llegar a proteger a través de diseño industrial, a través del derecho a autor incluso, o hay algunos casos particulares en los cuales yo puedo proteger también la apariencia externa, no solo a través de diseño industrial, sino a través de marcas tridimensionales, cuando se vuelven también parte de los signos distintivos. Esto sucede, por ejemplo, con los famosos zapatos Vans, estos de cuadritos, estos tenis Vans, están protegidos como marcas tridimensionales. O los horrorosos zapatos Crocs también están protegidos como marcas tridimensionales. Entonces son siluetas particulares y al final pues son prendas de vestir porque pues estoy protegiendo unos zapatos. Y esto más que todo aplica es para accesorios, para carteras, porque es mucho más fácil de identificar pues la silueta única más que de una camisa o de una prenda de vestir pues básica. Es mucho más complejo de decir yo me inventé el jean o yo me inventé el blazer o yo me inventé esta camiseta básica, pues es mucho más complejo de proteger este tipo de prendas, a menos que seas Levi's y vayas a patentar tus jeans, pues. Listo, hablando del tema de la protección de los diseños y teniendo en cuenta que para ser el titular de esos derechos que confieren las patentes a las marcas y a los diseñadores, se desarrolla un proceso muy extenso y a veces termina siendo muy costoso para la marca y para el diseñador y puede tardar varios meses. ¿Cómo se ha venido adaptando desde la parte de la propiedad intelectual para proteger esos diseños y estas colecciones en marcas o en diseñadores de alta costura que cambian constantemente? Obviamente tenemos entendido que hay marcas que tienen colecciones temporales, pero hay unos diseñadores que se sacan colecciones mensuales o quincenales. Entonces, ¿cómo hacen para proteger sus diseños si ese proceso es tan dispendioso? Pues de hecho, esa es una de las discusiones que se abre con respecto de las herramientas para la protección, porque pues al final lo que se busca con este tipo de protecciones pues es hacerlo a largo plazo y por supuesto la corta permanencia en el mercado de muchas de estas prendas pues al final resulta inútil, como tú dices, y desgastante, pues gastar un montón de tiempo, de plata para proteger una prenda que seguramente cuando me den a mí la resolución o cuando me estén otorgando a mí el derecho, pues al final ya ni siquiera está en el mercado. Entonces normalmente estos procesos suelen ser, pues más que todo cuando son marcas, pues porque al final las voy a utilizar constantemente, va a ser mi signo distintivo.
cuando son diseños industriales y este caso de protección, normalmente se aplica es para elementos que se van a volver como el bestseller de la marca o cuando se van a volver elementos continuos de la marca, porque pues una prenda que va a desaparecer en 6 meses y pues esto lo aplican más que todo pues las marcas de fast fashion, digamos Inditex, no protege nada, Inditex son los reyes de la adaptación y de jugar también como entre esta línea de la imitación. Muchas veces decimos como, no, yo vi esta cartera en X marca de lujo y luego llego a Zara y encuentro 5 parecidas, pero al final no es la misma porque pues no tiene la misma calidad y ellos son muy hábiles en jugar en esta línea como sin que terminen siendo acusados, sin que los consideren competencia, sin que los acusen realmente de algún tipo de infracción de propiedad intelectual. Entonces, pues realmente, como vuelvo y repito, como les gusta decir a los abogados, depende. Entonces, al final, pues hay que revisar pues cada caso puntual, pero normalmente estos procesos dispendiosos se aplican es cuando son prendas o accesorios que van a permanecer en la marca. Perfecto, precisamente nos leíste la mente porque te vamos a hablar un poquito de temas de fast fashion y es que se ha visto que estas industrias toman precisamente, como tú lo decías, inspiración de diferentes marcas de diseño y lo que hacen es que les hacen algunas modificaciones muy concretas y muy expresas a estos diseños que toman como inspiración precisamente para no caer como en esta zona del plagio y resguardarse en que es una inspiración porque ahí están las diferencias como tú las puedes ver, se pueden ver, es solo una simple inspiración. Entonces me surge como la pregunta de cómo han ido fallando los diferentes tribunales frente a todos estos temas de más que todo Inditex y otras marcas de fast fashion que han sido bastante denunciadas por plagio, cómo han fallado los tribunales y si hay alguna manera que se pueda como evitar que sucedan estas situaciones desde la propiedad intelectual. Pues realmente si nos ponemos a revisar, realmente no hay tantas demandas en contra de Inditex y en contra de las marcas de Inditex por temas puntuales de plagio. Hay ciertos casos contra estas marcas, sobre todo por temas como es el de la apropiación cultural. Por ejemplo, hay un proceso muy famoso de la comunidad indígena mexicana contra Zara. Entonces, hay muchos casos que al ya traspasar esta línea de apropiación cultural y meterse con elementos étnicos, pues ahí ya se complica la cosa. Entonces, realmente muchas de estas marcas de lujo, así sepan y así lo noten y digan es que esto se parece a lo que yo estoy haciendo o esto es súper parecido a lo que yo acabo de lanzar en esta semana de moda o en este último lanzamiento, pues al final realmente ellos consideran que no son competencia directa, así hagan parte de la industria de la moda, pero pues son nichos diferentes, son clientes diferentes, buscan llegar a personas diferentes, entonces como que lo dejan pasar, como que no se desgastan en irse a demandar por cada prenda que saca Zara. Ya otra cosa y otro cuento completamente distinto es el tema de las réplicas, las falsificaciones, los counterfeits, los knockoffs, o sea, todo este universo. Ya, esto es otra discusión y ahí sí ya han comenzado a intervenir plataformas como es el caso de Amazon, que ya pues ha tomado parte en las demandas por réplicas, por falsificaciones, porque están vendiendo réplicas en las plataformas. Entonces, ya es otra discusión porque sin duda ahí sí hay una infracción, ya sea de diseño industrial, de patente de diseño en Estados Unidos, de una infracción marcaria, entonces ya hay muchas otras infracciones detrás. Pero en el caso puntual de Inditex, realmente ellos la saben jugar bastante bien y han salido muy bien librados como de esta estrategia. Y de hecho hay una teoría, obviamente eso es completamente doctrinal, que habla de una teoría de las 7 diferencias, donde según ellos, si existen 7 diferencias entre las dos prendas, automáticamente ya no estaría frente a un plagio, frente a algún tipo de infracción de propiedad intelectual. Entonces ellos se escudan mucho en esta teoría
precisamente por esto, porque ellos dicen, pues yo tengo y cumplo con las 7 diferencias entre las dos piezas, entonces al final yo no estoy infringiendo nada. Entonces es una estrategia, pero pues no es lo más recomendable, ni es lo que les voy a decir a mis clientes o a un diseñador que está comenzando, pues no le voy a decir como, ay, vayan y hagan lo mismo que hacen Inditex, porque ellos no les dicen nada, pues porque obviamente seguro van a salir muy mal ese consejo, entonces, pues esto lo logran hacer ellos, pero porque la saben jugar y aparte se meten por el campo de las tendencias y se meten por este universo como de coincidencias creativas y entonces ahí la pilotean. Sí, hablando del tema que nos comentabas de la demanda que tienen hacia Sara por las apropiaciones mexicanas, nosotros tenemos una pregunta debido a que investigamos y también grandes marcas como Carolina Herrera y Michael Kors han sido denunciados por plagios de diseños típicos de las culturas mexicanas. Y eso nos lleva a una pregunta de cuál es esa delgada línea que encontramos entre la apropiación cultural de los conocimientos ancestrales, donde encuentran pues las expresiones culturales, los bienes étnicos y la inspiración en estas culturas. ¿Cuál es la delgada línea de la apropiación cultural y de la inspiración pues en estas culturas por parte de las grandes marcas y de los grandes diseñadores? Bueno, pues realmente a diferencia de lo que sucede cuando se inspiran en marcas de lujo o cuando se inspiran en el Paris Fashion Week, pues realmente esta línea no es tan delgada y la línea de utilizar elementos que hacen parte de otra cultura y apropiarlos y adaptarlos como a mis diseños y luego salir a decir, como pasó en el caso de Wes Gordon con Carolina Herrera, pues que salieron a decir, es que yo me fui de viaje a México y todo me pareció divino, entonces volví inspiradísimo, entonces quise hacerle un homenaje a la cultura mexicana y por eso saqué esta colección. Al final, pues en ningún momento les estaban dando un crédito ni a los indígenas, ni a las comunidades artesanales, ni un porcentaje de las ventas iba para ellos, tampoco era un trabajo de co-creación, no era un trabajo donde hubiera una intervención de pues, los bordados con ellos, donde se estuviera realmente trabajando con estas comunidades. Entonces, pues al final sí estamos frente a un caso de apropiación, porque pues son elementos y además muchas personas desconocen que estos elementos, estas tejedurías, estos bordados, están protegidos por propiedad intelectual y están registrados y está protegidos sus conocimientos tradicionales y todos estos elementos al final sí tienen una protección. Entonces, cuando yo decido inspirarme tanto y hacerles estos homenajes, como dicen, pues al final sí se vuelve conflictivo porque sí me estoy apropiando y necesariamente hay que definir que cuando se habla de apropiación cultural es cuando yo estoy tomando un elemento que pertenece a otra cultura, pero además lo estoy descontextualizando, lo estoy poniendo como en temas de el disfraz, estoy respetando a la comunidad, estoy utilizándolo en otro contexto muy distinto al que fue creado, porque normalmente esta tejeduría y este trabajo artesanal pues tiene una cosmogonía, tiene una cosmovisión, hace parte del conocimiento tradicional de estas comunidades. Entonces, pues yo no puedo desconocer esto, o sea, yo no puedo decir, ay, es que los guayús cómo trabajan de lindo y cómo hacen esas mochilas de lindo, entonces yo me voy a ir a hacer mochilas a mi casa y ya, la saqué del estadio porque pues ahora soy súper creativa y es que les estoy haciendo un homenaje porque ellos trabajan súper bonito. Pues realmente en el caso por lo menos colombiano, tenemos denominaciones de origen con ese tipo de tejedurías, tenemos marcas registradas para las asociaciones, hay marcas colectivas para estas comunidades. Entonces, sí están protegidos de alguna manera. Desafortunadamente tienen que pasar estos casos y el caso, por ejemplo, de Carolina Herrera no era el primero que sucedía con la comunidad mexicana, ya había pasado con Isabel Marant, con Sara, con Michael Kors, o sea, han habido con Dior, han habido muchísimos casos detrás de la cultura mexicana, pero hasta que sucedió lo de Carolina Herrera, pues la Secretaría de Cultura y pues el Ministerio de Cultura, el equivalente al Ministerio de Cultura en México, que tiene otro nombre, ellos se pronunciaron y le enviaron una carta a Carolina Herrera haciéndoles la reclamación y diciéndoles como esto está protegido, ustedes se están apropiando y pues no nos basta solamente con que ustedes salgan a pedir disculpas, que por supuesto pasó y Wes Gordon salió a decir como qué pena, yo solamente estaba de viaje y estaba inspirado y esto pues al final
realmente sí se trataba un caso de apropiación cultural. Entonces, pues hay que ser muy cuidadoso cuando yo tomo como referentes elementos que hacen parte de comunidades minoritarias, de comunidades indígenas, de comunidades artesanales. Hay que ser aún más cuidadoso con eso que si yo voy y me inspiro en Chanel. O sea, vaya, inspires en Chanel, seguramente no les va a pasar nada, a diferencia de lo que sí le puede pasar si va y se inspira en la comunidad guayú. Entonces, pues hay que ser muy cuidadoso con este tema, pero también es algo que todo el mundo ve en todas partes, o sea, todo el mundo ve apropiaciones culturales también en todas partes y pues tampoco es así. Perfecto, bueno, yo te tengo otra pregunta y es con el caso de la suela roja de los zapatos Louboutin, digamos que los tribunales europeos fallaron a favor y decidieron que sí se tenía que proteger ese color específico en la suela de los zapatos de la marca, pero ellos no lograron conseguir la protección de esto en Estados Unidos. Entonces, no sé si nos puedas explicar un poquito por qué estas diferencias legislativas entre los tribunales europeos y Estados Unidos. Bueno, pues realmente el tema de legislación pues se complica tanto en este tema como en todo lo que estamos tratando de regular, porque al final pues cada país, cada región pues tiene sus propias normas, sus tribunales pues tienen sus propios lineamientos, sus propias decisiones, entonces pues son autónomos y al final pues no podemos obligarlos a todos a que fallen igual o que todas las leyes, y eso que en propiedad intelectual pues somos bastante afortunados en que las normas son bastante parecidas en los diferentes países, pero realmente no son exactamente iguales, entonces ahí radica un poco la diferencia entre las normas y entre las decisiones judiciales pues, de la Unión Europea y de la legislación norteamericana, pues de las cortes norteamericanas. En el caso de Louboutin, las suelas rojas son protegidas como marcas de color. Entonces, este es uno de los casos más icónicos y pues para el Fashion Law es un caso súper representativo porque fue uno de los primeros escenarios y uno de los primeros casos en los cuales se protegió un color para la industria de la moda, o sea, un color aplicado a una prenda de vestir, en este caso pues a unos zapatos. Entonces, pues al final esto se logra y pues al igual que sucede con todas las marcas, porque cumplen con el requisito de distintividad. Entonces, si yo logro cumplir con este requisito de ser suficientemente distintivo en el mercado y que me reconozcan por, por solamente un color, pues lo puedo llegar a proteger. En Colombia no tenemos marcas de color aplicadas a la industria de la moda, tenemos aplicados a publicidad, tenemos aplicados a sector de alimentos, pero no a industria de la moda porque pues ninguna marca ni ningún diseñador colombiano pues ha logrado tener un color lo suficientemente distintivo como para considerarse una marca. Además hay que tener claridad que en las marcas de color y puntualmente en este caso de Louboutin, lo que se protege pues es la suela roja aplicada al zapato, o sea, aplicada a la suela, y además yo tengo que identificar el color con un pantón o con un código de color. Entonces no quiere decir que a ellos les pertenezca todo el rojo y que toda la gente que haga zapatos rojos pues automáticamente están infringiendo la marca de Louboutin, pues porque no es así. Entonces, al final, pues esto es lo que sucede con esta marca, pero pues el caso es bastante curioso y pues fue entre dos grandes porque surgió como este conflicto porque Yves Saint Laurent decide sacar unos zapatos con suelas rojas. Entonces, en ese momento, pues Louboutin dice, qué pena, pero yo llevo ya tanto tiempo haciendo esto y la gente me reconoce por las suelas rojas. Esto debería ser marca, o sea, esto deberían protegérmelo como marca. Y al igual, pues encontramos casos como las franjas azules y rojas de Gucci, como el azulito de Tiffany. O sea, ese tipo de colores están registrados como marcas. Son marcas de color que aplican a industrias de joyería, a industrias pues creativas e industria de la moda particularmente. Pero pues sí tengo que delimitarlo, ya sea a una caja, a una suela, a un empaque. Tengo que poderlo delimitar de alguna manera. No quiere decir que les pertenezca pues todo el color rojo. Entonces, esto es lo que sucede como con este caso. Listo. Doctora María Juliana, una pregunta. ¿Existe alguna convención o tratado internacional que unifique las normas sobre propiedad intelectual de la moda a nivel internacional? Y si existe en este caso, ¿cómo está ese desarrollo y el avance de esta legislación?
No existe un tratado internacional aplicado puntualmente a la industria de la moda. Lo que suelen hacer los abogados que trabajan en este sector es precisamente adaptar las normas, ya sea normas internacionales o normas de otros países, pues comenzar a mirar cómo se está manejando el tema en otras legislaciones y en otros países, en otras regiones, y pues comenzar a adaptar nuestras normas a esto. Entonces, al final, pues es un ejercicio de cada país, de los abogados que trabajan en esta industria, de cada país y de cada región. Lo bonito también de este tema es que sí existen muchas alianzas, no necesariamente acuerdos internacionales formales, pero sí existen muchas alianzas entre abogados, entonces hay redes pues como de colaboración entre todos los que trabajamos en Fashion Law, por ejemplo, en Latinoamérica, en Iberoamérica. Entonces estamos constantemente conectados y por esta razón pues podemos saber o preguntarle al de Argentina qué está pasando en Argentina, al de Chile, al de Perú. Entonces esto también nos ayuda mucho en temas de cómo abordarlo en nuestro país, pero al final pues como las legislaciones son particulares de cada país, pues hay que revisar cada norma. Y pues por otro lado están la Convención de Berna y bueno, todas estas normas internacionales aplicables a propiedad intelectual, pero pues que trascienden todos los temas en los cuales haya algún elemento de propiedad intelectual. Bueno, devolviéndome un poquito como a derechos de autor, digamos que el derecho de autor como tal no protege ideas, sino las obras en sí y como el desarrollo original que tenga el autor de cada obra. Entonces, como que este postulado podría explicar por qué no se puede hablar de plagio en situaciones como, por ejemplo, la nueva colección de J Balvin, de Colombia Moda, que se estuvo comparando con los dinosaurios que sacó Coach en su momento hace unos años, o las mariposas que Mario Hernández, digamos, también salió a hablar que era plagio frente a una colección de Bulgari. Digamos que esto puede explicar un poquito de por qué estos casos no encajan dentro del plagio. Bueno, en primer lugar, el caso de J Balvin es de hace un par de años, no es de este Colombia Moda, sino de hace 2018, 2019, si no estoy mal, que fue este lanzamiento de esa colección con Jeff. Se discutía pues el uso del dinosaurio con Jurassic Park y bueno, como todo este universo detrás del uso del dinosaurio. Y pues en el caso también de Mario Hernández y de un montón de diseñadores que les encanta salir a decir que hay plagio, salir a usar este término, porque sin duda si abrimos las noticias, yo creo que día de por medio vemos una noticia de Pepito plagio a no sé quién. Entonces, pues al final esto se vuelve un término pues llamativo, se vuelve algo conflictivo y que a la gente le encanta utilizar, pero desafortunadamente la gran mayoría de veces está muy mal utilizado el término, porque como bien lo mencionas, para hablar de plagio necesariamente tengo que estar frente a una obra protegida por el derecho de autor. Si yo no estoy frente a una obra protegida por derecho de autor, pues no puedo hablar ni de plagio ni de piratería, o sea, son dos conceptos que están ligados al derecho de autor. Entonces, yo no puedo acusar a alguien que me está pirateando o que me está plagiando cuando realmente no hay una obra protegida por derecho de autor. Puedo estar de pronto frente a otro tipo de infracción de propiedad intelectual, puedo estar frente a una infracción marcaria, frente a una infracción de mi derecho de diseño industrial, mi derecho de patente en caso que tenga algún elemento innovador en mi prenda, pero pues al final no estaría necesariamente frente a plagio. Entonces, pues hay que ser también muy cuidadoso con el lenguaje y con estas acusaciones, porque pues sí puedo llegar a afectar también la reputación de la marca y del diseñador que yo estoy acusando, porque pues al final yo estoy saliendo a decir que están cometiendo un delito y que están cometiendo una infracción, pues en el caso de la piratería, que es un delito, pues que al final no es cierto, o sea, al final esto no puedo comprobarlo. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado con esto y pues hay que saber también cómo analizar estos casos y estos referentes y estos temas, desde qué punto se aborda y hasta dónde sí puede ser plagio o no. No sé si respondí tu pregunta.
Sí, señora. Doctora María Juliana, una de las preguntas del público que nos están haciendo mediante los mensajes internos es hablando de este tema de protección de derechos de autor. Ellos quisieran saber qué régimen es más beneficioso para los diseñadores a la hora de proteger sus creaciones. Entonces, si hablaríamos desde una parte de derechos de autor o de diseño industrial. Pues ahí realmente hay que mirar qué elementos puedo proteger, porque si yo tengo las dos figuras, pues si me voy por el término de protección y yo logro algún nivel de protección a través del derecho de autor y es una prenda pues que va a subsistir o que la voy a tener dentro de mi portafolio por mucho tiempo, pues me iría, y si, pues si cumplo los requisitos, por supuesto, me iría por derecho de autor, pues porque obviamente es el término más extenso de protección, porque es la vida del autor más 80 años después de su muerte, o sea, es una protección súper extendida. Mientras que si me voy por el diseño industrial, pues la protección es mucho más corta y además después de cumplir este tiempo, pues pasa a ser de dominio público. Entonces ya ahí depende del tema estratégico de hasta dónde me conviene a mí o si es una prenda pues que yo voy a vender 2 años, 5 años, pues a mí no me importa qué pasa en 10 años o en 20 años con esa pieza. Entonces me puedo ir por esta otra figura. Pero pues al final las dos son complejas de tramitar, por decirlo así, pero no es como que una sea mejor que la otra, sino también depende de lo que tú quieras proteger o de lo que puedas proteger de esta prenda, porque puede que lo que yo tengo es una protección, no sé, de un textil o de una estampación, pues necesariamente me tengo que ir es por la figura de obra de arte aplicado, por la figura del derecho de autor, más no por la figura del diseño industrial. Entonces, sí, varía dependiendo de cada caso. Perfecto, y el público nos hace una pregunta precisamente hablando del tiempo y los requisitos para registrar y cuánto tiempo puede proteger una creación. Nos preguntan que en el caso específico, por ejemplo, del estampado de una tela, que sería como una obra de arte aplicado, cuánto es como el tiempo que protegería esta obra y cuáles serían los requisitos para registrar, por ejemplo, esa tela. Bueno, en primer lugar hay que señalar que el derecho de autor, el tema del registro, es declarativo y no constitutivo de derecho. Entonces, el derecho de autor realmente nace o comienza a aplicarse desde el momento en que yo materializo pues la idea, en el momento en que yo materializo la obra y creo pues esta pieza. Entonces, a partir de ese momento comienza como a regir el tiempo. Los registros, en el caso de Colombia, pues centrándome en Colombia, se hacen ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, se pueden hacer online, son gratuitos, son realmente bastante fáciles de hacer, pero pues estos trámites se hacen es para temas probatorios, o sea, se hacen como se dice, porque es declarativo de derecho y al final pues me sirve a mí como prueba en caso que salga algún diseñador descabellado de estos a decir que yo lo estoy plagiando, pues yo puedo sacar mi documento de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y decir, aquí está, aquí está la resolución y aquí está el documento que me respalda y donde dicen que esa obra pues la creé yo en tal fecha, que yo soy el titular de ese derecho, en fin. Y el tiempo de protección de este tipo de obras es igual que el del derecho de autor, pues es la vida del autor más 80 años después de su muerte. Entonces, pues es un tiempo bastante extendido y bastante excesivo también, pero pues aplica exactamente los mismos términos de proteger cualquier obra de derechos de autor. Perfecto. Tenemos otra pregunta del público en cuanto a cómo se puede manejar, cómo se puede manejar esa elaboración de prendas inspiradas en personajes. Nos ponen acá un ejemplo en cuanto a los personajes de Disney, a las princesas, que no muestran como tal sus logos o sus imágenes, sino que crean prendas a partir de la forma de cómo Disney las muestra. Entonces, prendas inspiradas estéticamente en el personaje. ¿Cómo se pueden manejar este tipo de obras, Mi de primer diseños? consejo, mi primer consejo es no se metan con Disney. O sea, si pueden huirle a algo que haya tocado Disney, huyan, o sea, corran de ahí.
es mi primer consejo, porque Disney pues tiene los mejores abogados de propiedad intelectual del mundo y ellos realmente tienen protegido absolutamente cada uno de sus elementos, cada una de sus siluetas, de sus colores, de sus princesas, de sus logos. Ellos tienen absolutamente todo registrado. Ellos son súper celosos con todo el tema de sus creaciones, con todo el tema de sus animaciones. Entonces, pues al final, aunque muchos piensan y dicen, no, pero es que si yo me voy a hacer una colección en Barranquilla, pues los de Disney no se van a enterar porque ellos nunca van a ir a Barranquilla a ver el stand de camisetas que yo tengo allí con princesas, pues no se van a enterar. Pero creo que ese es un mal argumento de hacer las cosas por pensar que los grandes no se van a enterar o que ellos no se van a dar cuenta porque estoy vendiéndolos en un San Andresito de Bogotá, o los estoy vendiendo en la T, o los estoy vendiendo en cualquier otra ciudad, y pues que los de Disney nunca van a llegar ahí. Entonces, al final, pues mi primer consejo es no se metan con Disney, o sea, si pueden evitar, como les digo, ellos tienen protegidos colores, tienen protegidos siluetas, tienen protegidas, por supuesto, las imágenes de todos sus personajes. También, pues, la tipografía, las letras, pues, las marcas que tienen ellos. Cada una de las películas, pues, tiene un montón de marcas detrás y un montón de temas de propiedad intelectual detrás. Entonces, hay que ser muy, muy cuidadoso con utilizar esto, porque, pues, así yo diga, es que me inspiré en la princesa y es que yo quiero sacar mi propia colección de Cruella, pues es como complicado, y pues normalmente ellos también son bastante hábiles con monetizar precisamente su propiedad intelectual, y por eso ellos hacen tantas licencias. Entonces, digamos, MAC, por ejemplo, sacó una colección de Cruella donde sacó pues el maquillaje que había utilizado en la película, y él mismo labial rojo, y bueno, y todo estaba brandeado que decía Cruella por todas partes. Pero pues al final eso es una licencia, o sea, ellos tienen la autorización por parte de Disney para sacar esta colección. Lo mismo sucede incluso cuando Inditex sacó estas colecciones de camisetas de princesas, pues tenían licencias de Disney, o H&M, que sacó una colección de Disney, o una colaboración de Moschino con Disney y H&M, pues tenía detrás este licenciamiento. Entonces hay que ser muy cuidadoso, porque seguramente en estos ataques creativos de inspirarme en Disney, y así yo no incluya el letrero Cruella, pues seguramente se va a notar de dónde estoy sacando esto. Entonces, pues ahí tendría que ser lo suficientemente creativo como para llegar a considerar que se trata o de una parodia, pues que podría estar cobijado dentro de las excepciones a derecho de autor, o pues en otro caso que se tratara de una obra derivada. Es decir, que yo estoy creando una obra nueva a partir de algo que ya existe, pero pues ahí claramente pues tendría que probar que efectivamente se trata de una obra derivada y que estoy creando algo original a partir de algo que ya existe. Pero pues, primer y único consejo, no se metan con Disney. Perfecto. Bueno, acá tenemos otra pregunta del público que es acerca de la nueva colección de Versace, y nos dice que precisamente surgió una problemática y una polémica donde diferentes personas hicieron un análisis que decían que vieron varios elementos de otras marcas de lujo en esta nueva colección, marcas como con logos muy parecidos a los de Fendi, conjuntos al estilo Chanel, entre otros. Entonces, pues preguntan si en este caso se podría hablar de plagio, y de ser así, qué medidas pueden tomar estas otras marcas como para de alguna manera que haya como una infracción. Bueno, pues precisamente este tipo de colecciones surge como por todo este boom de lo noventero y el 2000, y que todo tiene logos y todo está como inspirado en esta tendencia. Entonces, el caso de Fendi, pues particularmente es porque sí, efectivamente hubo un tipo de colaboración detrás, o sea, hay como un respaldo para el uso de logos, y por supuesto una casa tan grande como Versace pues no se va a arriesgar a poner logos pues que sabe que le pertenecen a su competencia en una prenda o en una pieza, pues no se va a arriesgar de esta manera. En el caso que no tuviera esta autorización,
realmente no estaría frente a plagio porque pues yo no estoy pues imitando una silueta particular, yo no estoy imitando pues una obra, repito, una obra protegida por el derecho de autor. Entonces yo sí podría llegar a proteger, digamos, el uso del logo como un uso no autorizado de marca y como una infracción marcaria. Entonces yo me metería más es por ese lado y pues hay que revisar hasta dónde, digamos, hay ciertos patrones y hay ciertos elementos que incluso están protegidos en, por ejemplo, la Unión Europea tiene una figura que se llama marcas patrón. Entonces, hay ciertos prints y ciertos estampados que están protegidos también como marca patrón. Entonces, el monograma de Louis Vuitton, el tartán de Burberry, el patrón de Gucci, están protegidos también como marcas. Entonces, en el caso que yo decidiera incluir el monograma de Louis Vuitton en mis prendas, pues no solo estaría utilizando el logo, sino también estaría frente a una infracción marcaria de la marca patrón. Entonces, eso también sucede pues con el tweet de Chanel, que es tan icónico, pues ellos tienen protegido puntualmente este tejido. No quiere decir que nadie pueda usar tweet, que nadie pueda usar esta tela, porque pues la tela no les pertenece a ellos, pero pues sí es algo que se vuelve representativo de la marca y pues al final pues es muy maluco realmente pues que a ti te reconozcan por ser la copia de o que eso se te parece a el diseño. Entonces, pues creo que ese no debería ser el propósito de ningún diseñador, que al final el resultado después de tú lanzar una colección, pues digan, ay, eso se veía súper Chanel, o eso se veía muy Fendi, o eso era súper Schiaparelli, o sea, al final eso no, pues, no dice nada porque, pues, estás quedando es mal tú por querer imitar el trabajo de otros. Listo. Antes de continuar, les queremos acordar al público que pues Pesos Pesados está en alianza con Becas Sueño Ser, por lo tanto los invitamos a los que se encuentran conectados, a las 51 personas y las personas que se encuentran en YouTube, que sumadas dan un total de 130 participantes el día de hoy, a que aporten voluntariamente a las becas Sueño Ser. Al finalizar, ahorita vamos a ponerles las cuentas bancarias de la Tesorería del Consejo Estudiantil de Jurisprudencia para que se animen a participar, se animen a donar por los sueños de los jóvenes colombianos. Tenemos otra pregunta del público, doctora María Juliana, y es la siguiente. ¿Cómo desde nuestro papel de consumidores podemos hacer que las marcas se concienticen respecto al fast fashion y den garantías laborales de los y le den buenas garantías laborales a sus trabajadores al momento de elaborar sus prendas? Bueno, esa es otra discusión diferente, el tema del fast fashion, el tema del consumidor. Y me encanta que lo aborden desde la perspectiva del consumidor, porque al final nosotros como compradores de moda, como consumidores de moda, pues somos los principales responsables de lo que estamos comprando, de las marcas que estamos comprando, de conocer estos procesos que hay detrás y por supuesto las personas que hay detrás. Con respecto de lo que mencionas, hay un movimiento que no sé si lo conocen, que se llama Fashion Revolution. Y pues resulta que este movimiento precisamente busca concientizar no solo la compra de fast fashion por temas de contaminación, de economía circular, de promover pues que la moda pues seamos más conscientes como consumidores, sino también pues el tema de desechos, porque pues una prenda de fast fashion pues seguramente va a durar mucho menos por calidad, entonces al final pues yo la termino botando a la basura y qué pasa con esa prenda, o sea, ¿en dónde termina esa prenda? Estoy contaminando un montón, entonces pues es una discusión que tiene muchas aristas y este movimiento Fashion Revolution precisamente busca es mostrar y su principal campaña se llama ¿Quién hizo mi ropa? Y es que todos los años, en una semana de abril, que conmemoran un evento lamentable y es una tragedia que fue el derrumbe de una fábrica en Bangladesh, que fue el edificio de Rana Plaza. Entonces, pues resulta que por este evento se dieron cuenta que estas personas pues estaban trabajando sin seguridad industrial, que estas personas pues estaban trabajando hacinados en fábricas donde pues no tenían ningún tipo de ventilación y ningún tipo de
de seguridad laboral ni industrial, además del tema del pago, cuánto les están pagando, cuántas horas están trabajando, la explotación infantil. O sea, hay un montón de temas súper delicados detrás de estas empresas, y pues desafortunadamente la gran mayoría de marcas de fast fashion, pues para poder tener estos bajos precios y poder tener estos precios que resultan tan llamativos para el consumidor, pero pues al final tienen un costo que es bastante grave o que es bastante delicado, y es pues que a estas personas no les están pagando, están trabajando en condiciones insalubres, en condiciones de explotación laboral, de nuevas esclavitudes, y es precisamente para poder conservar que tú puedas ir a comprar un par de medias en $1. Entonces, pues realmente como consumidores tenemos que revisar estos casos y no dejarnos guiar solamente por ahí, es que está barato, entonces voy a llevar todo lo que se me cruza porque como está barato, o ahorita pues que estaba en sale, entonces todos enloquecimos un poco porque veíamos el letrero de sale en todas partes. Pues sí, o sea, obviamente todos hemos caído, yo no estoy satanizando la compra en Inditex ni la compra en estas marcas, pero sí que seamos mucho más conscientes y que si vamos a comprar en estos almacenes, pues al menos que sean prendas que las vamos a hacer durar mucho más tiempo, que no son para un solo uso y las vamos a desechar, o que luego pues les vamos a dar una segunda vida, o las vamos a vender en estas plataformas de segunda mano. Entonces, pues que les demos como una segunda vida a esto, pero pues sí, sin duda, como consumidores, pues tenemos una responsabilidad muy grande de mirar la trazabilidad y revisar como todo el proceso que hay detrás, las personas, en las condiciones en las cuales llega a tus manos, la cantidad de contaminación que se está generando también por llegar a tu mano ese producto. Entonces, hay que ser mucho más conscientes, y siento que es un proceso que poco a poco pues han venido haciendo también las marcas, y por eso ahorita todas hablan de sostenibilidad, todas quieren utilizar materiales un poco más orgánicos, todas pues se unen a estas campañas, todas como que quieren caer en este tema de sostenibilidad y de moda consciente, pero pues desafortunadamente hay muchas que sí lo hacen es por campaña, o sea, por estrategia de mercadeo, pero no realmente porque están cumpliendo. Entonces sí, hay que ser muy cuidadoso con no caer como solamente en el mercadeo que nos hacen y en el lavado de cerebro que nos hacen muchas veces, sino pues saber a quiénes les compramos, y pues por qué no comprar moda local, o sea, apoyemos también a nuestros diseñadores, a nuestra moda. De pronto con lo que compramos 5 cosas en Inditex, pues podemos comprar una de diseñador local, y además estamos pues aportando algo a nuestra propia economía. Entonces, pues es como, o incluso cuando caen en comprar réplicas, pues yo siempre les digo como no compren una réplica, pues ahorren un poco, o con eso que se gastaron en una réplica de una marca de lujo, que al final se va a notar que es una réplica, pues te compras una cartera de mejor calidad de una marca local, pues no es una marca de lujo, pero pues puedes comprarte algo local y que es original. Entonces, pues es como mi invitación, pero sin duda todo este tema de Fashion Revolution y de Fast Fashion, pues nos da acá para hablar 2 horas más, entonces traté de resumir la respuesta, espero que haya quedado resuelta para el que la hizo. Súper. Bueno, te tengo otra pregunta del público y es sobre denominaciones de origen. Entonces, ya Colombia, digamos, tiene varios productos que tienen denominaciones de origen. Específicamente nos están preguntando por lo que es la tejeduría guayú y el sombrero volteado, y nos preguntan este tipo de denominaciones de origen, cómo se van a proteger o qué tipo de licencia se tuvo que haber otorgado para que salgan en la película de Encanto que va a salir pues próximamente. Disney va a sacar. Okay. Bueno, como les digo, pues volviendo a Disney, Disney es súper juicioso con el tema, entonces por supuesto cada uno de los elementos que utilizó pues fue debidamente revisado, fue debidamente estudiado y analizado para ser incorporado. Entonces no era solamente que fuera característico de Colombia, sino tenía su razón de ser, de por qué estaba ahí. El tema de las denominaciones de origen es similar a una protección marcaria, o sea, esta entra dentro de signos distintivos. Entonces,
tanto la tejeduría guayú, como el sombrero volteado, como la tejeduría zenú, como el fique de Santander, hay diferentes elementos de tejedurías en Colombia que están protegidos por denominación de origen. Entonces, esto lo que a mí me garantiza y lo que yo busco respetar es también la tradición de esa parte geográfica del país. Entonces, pues que debido a las condiciones climáticas, debido a la ubicación geográfica, pues es que se pueden dar estos materiales, se pueden dar estos insumos, puedo llegar a producir este tipo de prendas o este tipo de tejedurías, o que solamente las personas de esta región pues son las que manejan esta técnica o esta tejeduría, pues en el caso puntual de la tejeduría guayú. Entonces realmente ellos sí están respetando, o sea, no es como ellos vinieron, hicieron un collage y dijeron esto se ve bonito, esto se ve llamativo y pongamos una vajilla de florecitas porque así son las de Carmen de Viboral y metamos aquí estos dulces y metamos un cafecito porque Colombia, Juan Valdés. Entonces al final pues realmente el café de Colombia, por ejemplo, es una denominación de origen y el café de cada región del país también es una denominación de origen. Entonces, esto, pues, sin duda está siendo respetado por Disney, pero pues hay un análisis de propiedad intelectual súper interesante detrás y pues ya esperamos con ansias ver la película para ver todo lo que hay, pues porque todas esas discusiones se abrieron con un tráiler de 1 minuto, ¿cuánto dura el tráiler? Y ya todo el mundo es como el bocadillo, el dulce, el café, la arepa, o sea, como que todo el mundo ya está emocionado y solamente hemos visto a Maribel por 2 minutos. Entonces, pues sin duda hay muchos temas de propiedad intelectual, pero la denominación de origen, como para aclararles la duda, se asemeja a una protección marcaria, o sea, es un tipo de signo distintivo. Listo. Tenemos otra pregunta del público, tenemos un público muy participativo hoy, y es, Qué susto. desde el derecho comparado, ¿cómo ha sido el desarrollo legislativo y jurisprudencial en Colombia respecto a Estados Unidos y Europa en cuanto a derecho de autor, propiedad intelectual y todo este tema que nos abarca con el derecho, pues, en la moda? Bueno, pues realmente el derecho de la moda o el fashion law pues nace en Estados Unidos, o sea, nace en Nueva York, en Fordham University. Susan Scapidi, ella es la mamá del fashion law, y allá es donde se comienzan a hacer este tipo de discusiones, y pues sin duda era un tema inexplorado y era un tema que sí era una necesidad para la industria. Los diseñadores siempre han necesitado abogados, las marcas siempre han trabajado con abogados, o sea, eso no es como descubrimos el agua, pero realmente el tema de subespecializarnos en esta industria, pues nace precisamente en otra legislación, o sea, esto no nos lo inventamos acá en Colombia y yo no me puedo atribuir esto, desafortunadamente, pero realmente esto, pues al nacer en una legislación como la norteamericana, que es mucho más avanzada o mucho más flexible que la nuestra, pues sí nos ha tocado hacer sin duda un análisis de derecho comparado y un análisis desde la jurisprudencia norteamericana. O sea, yo creo que los que trabajamos en esto todos los días estamos leyendo casos de Estados Unidos, estamos leyendo demandas, seguimos blogs como de Fashion Law, como Business of Fashion, o sea, estamos constantemente viendo este tipo de debates y este tipo de discusiones en la legislación norteamericana, porque pues allá sí está muy avanzado el tema y allá sí realmente casi todos los días nace una demanda, hay un caso interesante, o sea, como que está moviéndose bastante. Entonces sí tenemos que tener como referencia, sin duda, la legislación norteamericana y pues adaptarla y traer ciertos elementos y revisar esta figura, digamos, si se meten por competencia desleal. Entonces yo digo, bueno, listo, acá yo tengo una norma de competencia desleal, entonces cómo la interpreto, cómo la adapto, cómo la aplico, qué pasa si acá sucede un caso parecido. Entonces, pues al final, como les dije al principio, es un tema netamente creativo también como abogados de interpretar estas normas. Lo mismo sucede con la Unión Europea. Allá pues están las grandes marcas de lujo, entonces hay otros tipos de discusiones con respecto de estas marcas, porque pues la alta costura está en ese lugar del mundo. Las grandes capitales de moda pues están en ese lugar, las marcas de lujo, este tipo de
de discusiones, pues obviamente tienen otro enfoque. Aquí pues nos centramos en hablar de lo artesanal, nos centramos a hablar de lo local, entonces aquí seguro tenemos otras discusiones que para ellos resultan súper interesantes, cuando yo aquí les hablo de apropiación cultural y que el sombrero y que la tejeduría y que el indígena, pues seguramente los españoles y los estadounidenses pues les parece súper curioso que nosotros aquí nos preocupemos tanto por hablar de estos temas, porque pues aquí sí es una prioridad y acá eso es lo que vivimos en Latinoamérica y en Colombia. Entonces, regionalmente en Latinoamérica funciona medianamente parecido. El país que está más avanzado en Latinoamérica es Brasil, en temas de fashion law, pero pues ya existen prácticas de derecho de la moda en Brasil, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en México, en Perú, en Colombia, ¿en qué otros países de Latinoamérica? O sea, ya en prácticamente toda Latinoamérica se está hablando de fashion law, pero pues aún es un tema novedoso y es un tema pues que resulta inquietante para muchos, para otros todavía son escépticos con el tema, pero pues aquí estamos y realmente era algo que se necesitaba y lo que se busca es aportar no solo el lado jurídico, pues que abogados hay muchísimos, y pues ustedes se unirán a todo este gremio que es bastante apetecido, pero pues además de la parte jurídica y la parte legal y saber que no la norma, que la ley, o sea, ese tema, listo, hay muchísima gente que lo maneja, pero lo que se busca con esta especialidad precisamente es conocer la industria de la moda desde adentro y conocer las necesidades puntuales, tratar de aterrizar muchos temas, hablar el mismo lenguaje que los creativos. Entonces, pues es algo que se busca también como familiarizar y unir dos mundos que aparentemente pues estaban bastante lejanos, pero pues aquí estamos. Precisamente me hablaste de algo que te iba a decir en la siguiente pregunta, ya casi vamos a terminar, nos quedan dos últimas preguntas del público, y es que nos preguntan por qué actualmente es necesario de hablar del fashion law, si la propiedad intelectual y el derecho comercial y el derecho laboral no han sido como suficiente para abarcar como la industria y por qué es necesario actualmente hablar de fashion law. Bueno, pues realmente, como te digo, pues abogados comercialistas hay muchos, laboralistas hay muchos, y pues aquí no se trata de ser toderos y de decir que manejamos todas las ramas del derecho, pero al final fashion law y trabajar en la industria de la moda es trabajar muchas áreas y trabajar muchos temas que se aplican a la industria de la moda. Entonces no es solo conocer las necesidades y el negocio de la moda en particular, y pues que en el caso colombiano es muy importante para la economía nacional, eh, sino también conocer la regulación que aplica, pero no es solo propiedad intelectual, porque muchas personas consideran que hablar de fashion law o de derecho de la moda es solamente saber propiedad intelectual y que entonces cualquier abogado de propiedad intelectual puede hacer esto, y entonces ahora yo veo que muchas firmas de propiedad intelectual tienen ahora área de fashion law, pero pues en la práctica uno no ve cómo están actuando porque pues no me los cruzo en el camino. Entonces, pues es muy interesante que ahorita existan y a mí me encanta que cada vez sean más abogados los que se unen a este ladito creativo y a este lado de las industrias creativas, pero lo interesante precisamente es eso, es manejar el negocio, es conocer el negocio, pero pues nos toca hacer asesorías desde comercio exterior, temas publicitarios, temas de redes sociales, temas de propiedad intelectual sin duda, laborales, tributarios, comerciales, constituciones de empresa, o sea, hay un montón de temas detrás de una empresa de moda y detrás de un diseñador y de las necesidades puntuales que tiene esta industria. Entonces es mucho más que propiedad intelectual y pues al final quienes trabajamos en esto sí nos dedicamos a estudiar la industria de la moda y sus necesidades y pues por supuesto tratar de abordarlas con las herramientas que tenemos como abogados, pero pues no es que no las sepamos todas ni seamos toderos, sino tratamos de conocer la industria desde adentro, entonces siento que ese es el plus de una subespecialidad y pues siento que esto sucedió cuando nació el derecho energético, el derecho minero, el derecho deportivo, el derecho al entretenimiento, o sea, en ese momento decían, pero ¿para qué si hay comercial? ¿Para qué si hay civil? ¿Para qué si hay propiedad intelectual? Pues ahí están y sí las necesitan y sí se requieren este tipo de especialidades. Entonces, esta es la razón de ser del fashion law.
Listo. Hablando del Fashion Law y como última pregunta por parte del público para cerrar este gran conversatorio, tenemos que como estudiantes, ¿cómo podemos empezar a involucrarnos en el tema del Fashion Law pues, a nivel internacional y nacional? Bueno, pues mi invitación siempre es a estudien, lean, infórmense, porque siento que si uno no le dedica el suficiente tiempo a esto, pues es imposible que lo conozcas y es imposible que llegues a realmente pues conocer una mínima parte, porque afortunadamente, y lo digo afortunadamente porque yo hice, no hagan cuentas, pero yo hice mi trabajo de grado en Fashion Law en 2011 para graduarme como abogada de la Javeriana. Entonces, pues obviamente en ese momento había 2 libros, 3 artículos, todos en inglés, que hablaban de este tema. Entonces, obviamente era mucho más difícil estructurar una tesis y estructurar un trabajo de grado y estructurar, por supuesto, decir, ay, me voy a graduar y voy a trabajar en esto, pues eso no existía en el 2011, eso no era una posibilidad. Y para mí personalmente, pues no lo fue. O sea, fue toda una trayectoria y todo un proceso para llegar a lo que es hoy en día, pues el Fashion Law en Colombia. Pero mi invitación sí es a que aprovechen, porque ahora pues sí hay cursos, hay diplomados, hay talleres, hay blogs, hay un montón de información en internet, hay un montón de libros, hay bibliografía. Entonces, ahorita es mucho más fácil tener información y poderse empapar de este tema que al final pues es súper fascinante y es bastante apasionante de estudiar, pero sí tienen que estar informados y yo en mis clases es lo primero que les digo, como lean noticias. Yo parezco un radioperiódico, o sea, para los que me siguen en Instagram, yo soy un radioperiódico y yo comparto noticias todos los días de mi vida, pero es porque a mí personalmente eso me nutre y me ayuda a saber qué está pasando, cómo está avanzando. Una charla mía o una clase mía de hace 3 años no es lo mismo que yo dicto ahorita, porque pues todo cambia, todo evoluciona, todo va surgiendo y evolucionando. Entonces, pues sí hay que adaptarnos a los cambios y estudiar y leer, investigar, y para lo que necesiten también pues me pueden contactar, me pueden escribir, son más que bienvenidos. Entonces, pues esa sin duda es mi invitación. O sea, que si se sientan solitos no les va a llegar el Fashion Law a sus casas ni a sus computadores. No, María Juliana, de verdad, muchísimas gracias. Esas fueron todas las preguntas del público. Una vez más, agradecerte por aceptar nuestra invitación. De verdad que para nosotros estos espacios son muy importantes. Estos son temas que no son tan comunes escucharlos, que uno no ve en la carrera posiblemente, y que son temas muy interesantes, muy de actualidad y que también hay que conocerlos. Entonces, de verdad, de parte de todo el Consejo de Jurisprudencia y de los estudiantes de la Universidad del Rosario y pues todas las personas también de por fuera que tuvieron la oportunidad de entrar a ver el evento, muchas gracias por venir y a ti gracias por tu participación. No, muchísimas gracias a ustedes y pues era un reto hacer esto sola sin Pamela, pero pues creo que lo logramos y no, de verdad, mil gracias por la invitación y por abrir esos espacios para los estudiantes y pues para toda la gente que se pudo conectar, que por lo que vi fueron bastantes. Entonces, 130. pues espero que haya sido de su interés, de su agrado. Creo que esto lo publican o lo suben, entonces pues ahí también seguramente lo verá más gente y pues obviamente bienvenidos a interesarse en este universo del Fashion Law, pues todos son bienvenidos. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a ti, doctora María Juliana. Pues como saben, ella es la creadora de Fashionomista, para que la sigan también en Instagram. Comparte un contenido genial. Y pues todo, ¿no? Muchísimas gracias por la participación, por aceptar la invitación y pues asumir este gran reto el día de hoy. No, pues gracias a ustedes y a todos. Que tengan una feliz noche.